El informe Hombre, Gay y Joven, la imagen del colectivo LGTBI en los medios, lo hemos realizado en gran parte porque hay un vacío en cuanto a investigación respecto a cómo tratan los medios al colectivo LGBTI. Una de las primeras conclusiones que hemos sacado es que el colectivo LGTBI tiene presencia básicamente con las informaciones que están centradas en ellos como tema. Las informaciones que no tienen al colectivo LGBTI como tema apenas sí tienen presencia. El informe de casi más de 300 noticias solo recoge 55 en un mes en las que se menciona el colectivo LGBTI, cuando se podría mencionarlo en ámbitos como la salud, la escuela y otro tipo de ámbitos. Otro dato que pensamos que es importante es el hecho de que más del 50% de las informaciones que se centran en el colectivo tienen que ver en discriminaciones que han sufrido el propio colectivo LGTBI. Esto, sin ser malo o negativo en sí, porque visibiliza la discriminación, sí que puede generar una imagen que no es como la vida integral que tienen las personas LGBTI, o puede generar una imagen distorsionada de cómo vive el colectivo LGBTI. Precisamente una de las conclusiones, y ahí viene el nombre del informe, que es Hombre, Gay y Joven, es que la diversidad interna del propio colectivo no está presente. El colectivo LGBTI es de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales e intersexuales, y esto no se refleja en los medios. El 57% de las menciones van referidas a gays y solo un 9%, por ejemplo, a lesbianas o a transexuales. Y, por ejemplo, las personas mayores tienen un 0% de menciones. Una cosa que hemos detectado también en el informe que tiene que ver con la falta de transversalidad como se abordan los temas centrados en el colectivo LGTBI. Cuando un tema lo protagonizan personas LGTBI, salta automáticamente a sociedad, aunque tuviera que estar en economía o en deportes. Es muy curioso ver cómo se habla, por ejemplo, de un grupo de gente que es seguidora de un equipo de fútbol y que practica fútbol, y esto no aparece en deportes, aparece en sociedad. O cuando se habla de las discriminaciones o de las buenas prácticas que puede haber en empresa o en tema laboral, aparece en sociedad y no aparece en economía laboral. Esto forma parte de la falta de transversalidad o de que automáticamente pasa a sociedad cuando es persona LGBTI. En cuanto a las fuentes, una cosa que resulta también interesante es que en general las noticias solo se citan en un 30% de las ocasiones al movimiento LGBTI. Yo creo que es una carencia porque se tendría que citar muchas más veces, y resulta curioso también que cuando se habla de violencia o de agresiones o de discriminaciones, no sé si era el 8% o así, había fuentes LGBTI-fóbicas. A mí personalmente yo creo que no está mal, porque la LGBTfobia está ahí, está presente, tiene que salir reflejada. El problema está cuando a veces no se contrastan estas fuentes y se les da una credibilidad o prestigio, o no se las contextualiza. Por ejemplo, recuerdo alguna noticia en la cual Vox opinaba sobre el tema y no había ninguna contrapropuesta por parte del movimiento LGBTI, o por ejemplo cuando al cura de Hospitalet, al custodio, hablaba de por qué había discriminado a gays y se le hacía una entrevista y no había una contra a esa información. A mí lo preocupante me parece que no que haya fuentes LGTBI, sino que no se contextualicen o se contrasten. El informe está dentro del marco de informes que realiza Mediacat, el Observatorio Crítico de Medios, que está organizado por el Grup Barnils y en el cual también patrocina la Fundació Catalunya. Se han analizado alrededor de más de 300 noticias de los medios más importantes impresos y digitales de Cataluña, que serían La Vanguardia, El Periódico, El Ara, Nació Digital y VilaWeb. En el informe, una de las otras cosas que se plantea es el aplicar, a imitación de la perspectiva de género, una perspectiva LGBTI que permita al periodista o que le facilite el pensar que los colectivos LGTBI, las personas LGBTI, pueden ser fuente también en noticias que no son estrictamente LGTBI, o incluso pueden ilustrar noticias. Una noticia sobre parejas también puede ser ilustrada, o sobre familia, o sencillamente en un festival, en el Sonar, pues en vez de solo parejas que se den un beso que sean heterosexuales, también puede haber homosexuales. Y esa perspectiva, si bien hay recomendaciones, sí que es verdad que está poco trabajada por los periodistas y por los medios, y yo creo que sería muy interesante que hubiera más informes y que hubiera más trabajo por parte del movimiento con los periodistas para formarles y para intercambiar opiniones y ver cómo se puede tratar mejor al colectivo LGTBI en los medios de comunicación.